Cuando cruje la espalda, cuando crujen las vértebras. Voy a tratar de explicarte el proceso fisiológico que se da y por qué se da ese sonido, ¿sí? Porque no es que se colocan los huesos, no es que se colocan, ni que chocan, ni que sí, los tendones que se desmontan y esas cosas, no. Lo que sucede es que una articulación... ¿Eres de esas personas que se truenan la espalda? ¿Alguna vez te has preguntado si dicha práctica es buena? Muchos practicamos estiramientos y nos tronamos la espalda sin saber si nos estamos causando un daño. Por fortuna, expertos del canal Fisio Online realizaron un video en el que explican a detalle lo que sucede cuando cruje la espalda y si es verdad que esto es peligroso para nuestra salud. Cuando cruje la espalda, cuando crujen las vértebras. Voy a tratar de explicarte el proceso fisiológico que se da y por qué se da ese sonido, ¿sí? Porque no es que se colocan los huesos, no es que se colocan, ni que chocan, ni que sí, los tendones que se desmontan y esas cosas, no. Lo que sucede es que una articulación tiene un rango de movimiento natural, habitual, activo, ¿sí? Cuando yo giro el cuello, llego hasta aquí, tengo unos rangos de movimiento, ¿sí?, activos. Pero luego hay un movimiento más, un movimiento que se puede alcanzar de forma pasiva, y es el que se da en estas movilizaciones, en estas manipulaciones que se puede hacer uno mismo o te puede hacer un profesional, cosa que tiene mucha diferencia, ¿vale? Cuando tú haces ese movimiento, lo que haces es superar este punto, este rango, e ir un poco más allá. Bien, ¿qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando vas un poco más allá del movimiento habitual? Bien, sucede que la articulación tiene un espacio. Imaginémonos una habitación totalmente estanca, ¿sí?, donde tenemos una serie de moléculas de gas que están disueltas en el líquido articular, ¿sí? Hay pequeñas moléculas de gas que están disueltas, están en estado líquido. Cuando un gas está en estado líquido, tiene menos volumen, ocupa menos espacio. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos este movimiento brusco, vamos a decir que es como si una de las paredes se moviera, ¿veis? Ha pasado de aquí a acá. ¿Qué sucede en esta habitación? Que ahora hay mayor volumen, la habitación es más grande, pero la cantidad de líquido que hay dentro sigue siendo la misma, no entra líquido de fuera cuando aumentamos el volumen de la articulación. ¿Qué sucede entonces? Que para compensar esa presión negativa, porque esto es una presión negativa, es como si sacas aire de un bote, ¿sí? Estás sacando aire y estás generando dentro una presión negativa. ¿Qué sucede? Que estas moléculas de gas que están líquidas, ocupando poco espacio, van a concentrarse, ¿sí? Todas ellas se concentran en una burbuja, en lo que se denomina una implosión. Implosión es justamente lo contrario a una explosión, ¿sí? En la explosión va del centro hacia afuera, en la implosión todo lo que está distribuido, todas esas moléculas de gas, se hacen una burbuja. Si ese choque de las moléculas para formarse esa burbuja, eso es lo que genera ese sonido, esa especie de crujido, ¿sí? Por eso solo se puede hacer una vez, por eso si tú haces eso en el dedo, en el cuello o en la espalda, solo puedes hacerlo una vez, hasta que la presión va disminuyendo, las moléculas se vuelven a difuminar, vuelven a separarse, vuelven a diluirse en el líquido porque la presión vuelve a aumentar y entonces puedes volver a repetir la misma maniobra y sucederá exactamente lo mismo, ¿vale? Ya hemos explicado qué sucede fisiológicamente con este gesto, con este ruido, por qué se da el sonido, ¿vale? Ahora vamos a tratar de entender si es bueno o si no es bueno realizarlo. Bien, te diré que las dos cosas, te diré que es bueno o es malo según si lo realizas tú, la mayor parte de las veces, por no decir el 100%, va a ser malo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esos movimientos, lo que haces es movilizar aquellas vértebras que ya tienen mucho movimiento, ¿sí? Ese sonido tan sencillo, cuando sale muy fácil, clic, ¿vale? El que yo he hecho antes realmente estaba fingiendo, sí, es un sonido que hemos metido
de broma, de forma artificial, ¿vale? Pero cuando hacemos ese movimiento y suena un cric tan sencillito, tan facilito, no es porque hemos movilizado una vértebra que estaba rígida, hemos movilizado aquella vértebra que ya tenía mucho movimiento. Entonces, vamos a ponernos el caso de esta zona cervical, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, ¿sí? Tenemos por debajo las dorsales, ya hacia las dorsales ya empezamos a tener rigidez, la zona cervical más alta suele tener también más rigidez y tenemos entonces estos niveles, ¿sí?, que suelen estar más hipermóviles, tienen mucho movimiento. ¿Por qué? Porque siempre que hay un nivel que tiene poco movimiento, hay un nivel que tiene mucho movimiento. Entonces, cuando hacemos ese gesto y cric suena muy fácilmente, está sonando aquí, está sonando donde ya había mucho movimiento, estamos movilizando más aquello que ya tenía mucho movimiento, estamos de alguna forma fomentando el desequilibrio. En el medio plazo estos están sufriendo, estos se desgastan. Aquí va a ser una fuente de artrosis, una fuente de desgaste. Si quieres saber más sobre este tema y otros, recuerda seguir las redes sociales de Fisio Online. ¿Y tú te truenas la espalda continuamente? Escríbenos en los comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales para que todos conozcan esta valiosa información. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.